Hola, ¿cómo estamos? Pues ya viene Halloween, ya viene el Día de los Muertos y entonces pues vamos a empezar a platicar todos esos rituales, todas esas situaciones que se van dando a través de la historia en cuestión de la santería, en cuestión de la magia y todos esos temas que pues a todos nos llaman en determinado momento la atención y que van a ir dando esa facultad en la que el ser humano tiende a ir, pues, tratando de entender todo lo que va haciendo, todos esos rituales, todas esas religiones, toda esa situación y todos esos cultos, por lo que hoy vamos a mencionar ese culto de la santería, en la que vamos a ir viendo cómo a través de las culturas, a través de los estados, por ejemplo, en la República de Cuba, de Haití, de Brasil, de Trinidad, en la que se le rinde honores a diferentes deidades, en la que vamos a ir viendo cómo el vudú en Haití, o también llamado Umbanda o Quimbanda, en Brasil, Changó, en Trinidad. Es decir, una región sincrética procedente de la combinación de los elementos africanos, naus, curubas, jegues, todas estas deidades en las que vamos a ir viendo cómo van a ir combinando el fetichismo, toda esa situación en los que van a intervenir también las cuestiones cristianas. Fíjense en que aquí es muy importante todas estas situaciones que vamos mencionando porque a través de la historia nos vamos enterando cómo va a irse dando todas estas deidades en las que este tipo de practicantes que van a dar, a ser las que bailan, todas estas mujeres que van a bailar y que van a tener esa magia en el baile, en las que se va a combinar los colores, en la que se va a combinar todo. Todas estas mujeres que van a ir representando en determinado momento que se pueda realizar esa magia, ¿sí? Nosotros, esta muñeca que estamos viendo aquí va a representar a esas que van a danzar cuando van a combinar los olores de la fruta, los olores de las flores, los colores, porque aquí va a tener mucho que ver todo este simbolismo. Cuando estas mujeres empiezan a bailar y empiezan a hacer todo ese desfile con sus atuendos, en el que se va a ir plasmando que van a empezar a hacer bailes en una forma de brincos y que luego se van a detener en un pie, que van a dar unas vueltas en giros y que toda su forma de baile va a estar para invocar a los espíritus, como un homenaje, como un culto a este Dios. Este Dios que para ellos es muy importante, en el que se va a plasmar toda esa sabiduría de todas esas ígneas. Él va a estar representado por por una deidad en la que va a ir haciendo ese conjunto de santería que aparece como el resultado cubano de toda esa integración y continuidad cultural, tanto en elementos técnicos, religiosos y los participantes africanos e españoles, ocurriendo todo ese proceso de definición de la nacionalidad cubana. Aquí vamos a ir viendo que en Cuba la santería, que literalmente significa culto de los santos, es en Cuba lo que el vudú en Haití o el umbada
o quimbada, como habíamos comentado en Brasil, y Changó en Trinidad, es decir, esta religión sincrética procedente de la combinación de elementos africanos, ¿sí? En la que vamos a ir viendo. Fíjense en que cuando nosotros queremos solicitar los favores de los santeros, esta religión de Yoruba y sus raíces, sus cultos, toda esa tradición en la que por medio de, pues, de oraciones que le vamos a hacer al Ewa, aquí vamos a ir diciendo, gracias por todo lo que yo tengo, por lo que he vivido, por lo que he recibido y por lo que viene en mi camino, porque esta deidad, que es la que abre las puertas, porque ellos dicen que cuando una puerta no se abre, eso significa que lo que estás pidiendo, ese favor, no es para ti. Cuando hablamos de legua, ¿sí?, que significa príncipe y que es el mensajero, está sincretizado con el Santo Niño de Atocha, ¿sí? Esto sería en el cristianismo. Esta deidad que tiene una potencia en el aspecto de que vamos a invocarlo, ¿sí?, para lograr sus favores, para lograr toda esa fuerza que trae, porque él es un guerrero, es un príncipe guerrero, en el que se va siempre a estar acompañado de otros dos para lograr encontrar esa fuerza porque el Ewa, que es el príncipe mensajero, y que ya vimos que su el sincretismo que se hizo con la religión del cristianismo, que es el Santo Niño de Atocha, y que va a ser el dueño, él, de todos los caminos y de todos los destinos, en el que va a abrir o cerrar caminos, tanto en la vida, en la prosperidad, en la felicidad, la suerte o también en la desgracia, incluso en la determinación sobre la influencia de abrir y tener esa relación con todas estas deidades que se van marcando. Fíjense en que cuando nosotros aquí estamos influenciados de toda esta magia que tiene este ser, aquí comentan que todos los que no son iniciados, que se les llama aleyos, detienen donde tienen que estar consagrados, donde tienen que recibirse como primero. Aquí se van a convertir en un guerrero, el Ewa, cuando es este guerrero terrible, férreo, cuando se va a unir con Jiwa o Shua. Aquí vamos a darnos cuenta cuál es esa potencia, de dónde le viene esa naturaleza que está simbolizando todo en cuestión de la roca, porque aquí, como nos damos cuenta, él está rodeado de las rocas en las que le va a dar el poder, porque esta deidad viene teniendo esa característica, la característica de tener ese poder, un poder que le va a dar en determinado momento toda esa sabiduría que tienen estos dioses, estas deidades africanas, y que va a tener en sí todo ese recorrido a través de todas las culturas, porque fíjense en que aquí, como hemos estado viendo, aquí también hicimos un sincretismo entre lo que es ahora el Halloween, lo que son las brujas, lo que es también el Día de Muertos, pero nuestro video especialmente está dedicado a este Dios. Este Dios que simboliza toda esa naturaleza por medio de las rocas, que es como considerado el mensajero fundamental de esta situación. Aquí vamos a ir viendo cómo el Ewa tiene ciertas alimentación en la que va a estar siempre toda ricamente aromatizada por el pescado, por las judías ahumadas, por ese maíz tostado, el coco y manteca. Todo este aguardiente y el tabaco
y siempre debe de haber dulces cerca de él, como una, pueden ser de cualquier consistencia, porque él le encanta todo eso. Los colores principales va a ser el rojo y el negro, que son los que le van a hacer que tenga él esa fuerza en la que nosotros vamos a irnos mencionando, que fíjense en cómo es tan importante que en determinado momento todas las personas que tienen esa eh, creencia hacia la santería, hacia lo del vudú, que vamos a ir mencionando, pues después poco a poco a cada personaje, pero que mejor ahora que es el mes de noviembre. Aquí vamos a ir dándonos cuenta que santo, que se hizo ese sincretismo con el Santo Niño de Atocha y también con San Antonio de Padua. El Santo Niño de Atocha, que ya habíamos visto, que es ese santo, inclusive en una ocasión les platiqué yo que en el libro de Elena Poniatowska, ella hace un libro que se llama Hasta no verte, Jesús mío, y en el que cuenta una anécdota del Santo Niño de Atocha, donde se le presenta a un preso que nadie lo va a ver, un preso que nadie está haciendo su seguimiento, y que en una ocasión, pasado ya mucho tiempo, va a llegar un abogado de oficio y va a llevar su juicio. Lo visita, pero cada vez que él llegaba a visitarlo, él llevaba una canastita con manzanas o con fruta, porque aquí siempre va a estar relacionado los olores de la fruta. Eso lo vamos a ir platicando, lo que significa todos esos olores, todos esos sabores, que son esas ambrosías que reciben los dioses. Y que este abogado, cuando le llevaba, lo iba a ver, le iba indicando cómo iba su juicio, le llevaba y le dejaba su canastita llena de fruta, ¿sí? La vaciaba y se la llevaba vacía. Y cuando en un momento le dicen que él queda libre, el abogado va y le avisa y le dice él que tiene ganas de verlo, de agradecerle, y lo cita en una iglesia. Y le dice, saliendo de aquí, pues nos vemos en esa iglesia. Dice que ese preso salió y caminó, pero que a él se le hizo como que caminó unos 500 metros o 1000 metros, a lo mucho. Y llegó y entró a una iglesia. Y estaba sentado esperando al abogado, pero no llegaba. Y que cuando en una de esas ocasiones él volteó a ver, estaba la imagen del Santo Niño de Atocha, ¿sí? Y era la cara del abogado. Él se sorprendió mucho, se impactó mucho y se salió de la iglesia. Y al salir, habló con otras personas y le dijeron que él había llegado al estado de Zacatecas, donde está el santuario del Santo Niño de Atocha, en México. Esta anécdota se las cuento porque así como esas hay cantidad de, pues, de leyendas que se cuentan al respecto. Cuando hablamos de Croacia, cuando hablamos de aquella mujer de Rusia en la que despide a un soldado que se va a la Segunda Guerra Mundial y que se suben a una colina a despedirse, y ella le pone su pañuelo en el cuello a él, que simboliza lo que actualmente es la corbata, y que esa pañoleta que se llevaba su amado soldado que se iba a la guerra, ella se lo ponía para que se recordara, y fue como una tradición que en todas las mujeres, cuando iban a despedir a los soldados, les ponían una pañoleta, y que es lo que va a dar el origen a la historia de la corbata. Pero aquí, en la canción de Katusha, que es el himno, es el segundo himno de Rusia, que estaba enfocado a toda la Segunda Guerra Mundial, ahí va hablando de la historia de esta muchacha que hablaba con las guayabas, que hablaba en los árboles y les decía que le llevaran todo su amor por medio de sus aromas. Ya ven cuántas leyendas hay acerca de la fruta, de todas esas frutas olorosas como son el mango, la piña, la guayaba, todas esas frutas que cuando nosotros empezamos a hacer todo ese ritual
para honrar a estos dioses, nos rodeamos de fruta, pero para poder llegar a esta deidad, nosotros tenemos que ponerle y echarle 3 chorritos de agua alrededor y rodearlo de su fruta, de lo que a él le apetece para poder hacer la petición. Otra de las situaciones es que esta deidad tiene que estar atrás de las puertas porque él va a ser el encargado de cuidar la seguridad del que lo posea. Aquí todas estas situaciones que se van haciendo y que vamos a ir viendo cómo por medio de sus danzas que ya vimos, estas muñecas, pero que son una evocación de todas esas mujeres que van a bailar, que van a danzar, ¿sí? En las que dicen que los hijos de esta deidad pues van a empezar a presentar características de ser muy inteligentes y que van a hablar mucho. Es gente que habla mucho y también cuando son hombres son muy mujeriegos, les gusta mucho la calle, ¿sí? Y aquí van a su número de suerte pues es el número 3. Su celebración va a ser el día 13 de junio, en el que se va a hacer todos los objetos de poder que se le están dando, se hacen garabatos con la fruta de la guayaba, ¿sí? Y aquí vamos viendo que dicen que los caminos que él cuida, que él protege, son 21 caminos, pero hay otros que dicen que es 101 o más. Aquí vamos viendo cómo toda esta situación que se va a ir haciendo, se va a lavar cuando apenas lo acaba uno de comprar, se va a lavar y se va a poner en el sol para hacer todo este ritual y después se le va a echar esos chorritos de agua y se va a bailar esa danza que es a base de brincos y que va a tener esa situación. Después ya que está todo eso, pues ya que se pone al sol y que va a estar agarrando toda la esencia y el poder de los rayos y el calor del sol. Esta santería que estamos viendo, ¿cómo es el egua? El egua es travieso y suele ponerle a veces trampas a los humanos, pero si estos eligen seguir el camino correcto, él les abre todas las puertas a la felicidad, pero sin embargo, si deciden bifurcar su sendero, su fracaso está asegurado, ya que es entonces cuando llegan a conocer todo ese lado oscuro de esta deidad Lukumi. Aquí todas estas situaciones que hablamos, una de las situaciones en la que vamos a ir marcando es tanto los colores rojo y negro en la que van a tejerse en esta forma, ¿sí? Va a ser uno negro, otro rojo, y así se van a ir intercambiando, poniéndole colores blanco intermedio. Esta es los colores fundamentales de esta deidad y en sí es un amuleto de protección para el que en determinado momento va a practicar alguna limpia o va a hacer algún trabajo. Todos estos 7 collares de la santería de los eleques de Orisha, sus colores pues van a estar marcados siempre básicamente. El egua, que es el que estamos viendo ahorita, del que estamos tratando, sus colores es el negro, el rojo, el blanco, el transparente. Y al Oshua sería el amarillo, el ámbar, el miel, el verde cristal, el rojo cristal, el azabache, el nácar o el coral. Y a Yemaya va a ser el azul, marino, celeste, el agua de jabón, transparente y el color rojo. El Ogum es el negro, el verde, el rojo, el verde, el cristal y el azabache. Toda esta situación en la que nosotros estábamos mencionando, por eso cuando nosotros hablamos de esta deidad en la que vamos a mencionar a ella como esa Yemaya, que ya vimos que su color, por eso su vestido es azul marino, y en el que aquí vamos a mencionar a la otra deidad, en la que sus colores, que ya habíamos dicho que es el amarillo, el ámbar, miel, verde cristal, el rojo cristal y el azabache nácar y el color
coral. Pues todas estas situaciones en las que nosotros vamos a ir viendo todos esos collares que mencionamos y que tienen esa gran, pues poder de hacer esa conexión cósmica. El significado que tienen estos colores, ese complemento en forma de sarta o de cadena más o menos larga que rodea todo el cuerpo o la parte superior desde el pecho como un adorno. También se ha utilizado como un objeto de distinción, ya para complementar en alguna. Se puede poner también en alguna cruz o medalla colgante como una propia decoración, y nos estamos refiriendo a este collar que ya se los he enseñado, en el que va a tener todo ese poder para tener esa fuerza que cuando vamos a implementar, hacer un trabajo, todas las pulseras que usan en las manos, las orulas, que son estas imágenes de estas mujeres, ¿sí? Estas orulas van a tener el poder de la adivinación, de la sabiduría. La surumila conoce por ende el destino de todas las cosas, de los seres vivientes, cómo se originaron, cómo están, cómo se determina. En esta pulsera que usan servirá para iniciarse en la religión yoruba cuando se recibe de mano de una orula, que son estas imágenes en las que vamos a mencionar. ¿Por qué es tan importante que se las esté mostrando yo? Porque ellas son las que tienen esos poderes de poder plasmar esa iniciación en la que va a irse marcando, porque ya vimos que ellas tienen ese poder tanto de adivinación, ¿sí? Y que va a ir marcando, en la que vamos a ir dándonos cuenta que por medio de ellas podemos recibir todas esas virtudes, todas esas maravillas que se puede hacer acerca de esta religión. Esta religión que viene de África y que va a estar plasmada, en la que vamos a ir mencionando que ellas son las que nos van a ir guiando en los caminos. ¿Para qué? Para poder tener esa conexión con este príncipe que es príncipe de los caminos, príncipe del destino, y que va a dar por resultado que al iniciarse las personas logren esa comunión para poder encontrar todos esos beneficios que va a proporcionar agarrar el buen camino. Porque ya como nos dimos cuenta, si lo escogemos mal, también vamos a tener toda esa calamidad y vamos a conocer pues el lado oscuro. Estos tipos de collares que ya habíamos dicho, que pueden ser colgantes de baberos o estar en la ropa, en las gargantillas y en todas esas princesas como amuletos de ópera, matiné con relicarios también. Aquí vamos a ir viendo cómo todas estas cuencas que son en algunos de los muchos tipos de collares que en la realidad lo pueden usar tanto los hombres como las mujeres, y que aquí nos va a ir dando esa protección, porque vamos a aprender a identificar cada uno y descubrir en qué ocasiones lucirnos, ¿sí? Toda esta situación que nosotros vemos, cómo saber cuál es el santo de cabecera que en este momento es. Aquí hay una tabla en la que va a tener cada deidad pues su día, así como en el zodiaco de Occidente, ¿sí? Vamos a ir viendo que Ojú es del 22 de marzo al 20 de abril, Oco del 21 de abril al 21 de mayo, el Egua, que es el que estamos viendo ahorita, del 22 de mayo al 21 de junio, Oshua, que es del 22 de junio al 23 de julio, Changó, que es del 24 de julio al 23 de agosto, Yemaya, 24 de agosto al 23 de septiembre, y Obatala, que va a ser
del 24 de septiembre al 23 de octubre. Y pues aquí únicamente tenemos que ir escogiendo pues nuestra fecha de nacimiento, porque aquí ya vimos que el agua, también nombrado como Ligua, Liguá, Ligüe y otros son los nombres diferentes, porque es el dueño de los caminos, el destino, y es el que abre y cierra todos los caminos de la vida, de la prosperidad, de la felicidad, de la suerte y de la desgracia muchas veces. ¿Qué pasa cuando se llegan a romper estas pulseras? En sí, como ya vimos que son fetiches, que son amuletos, si se rompe un amuleto es símbolo de que nuestro objeto ha hecho un trabajo y que ha parado o ha absorbido toda aquella energía de cualquier género de mal o de energía negativa que iba destinada a nosotros. Fíjense, a veces pensamos que al romperse algo es negativo, ¿no? Esto es como las plantas, cuando uno lleva una planta de sábila o de romero o de albahaca o de ruda y se seca, ¿sí? Es porque absorbió toda esa maldad, toda esa mala energía por medio de esas plantas, de esos olores, porque recuerden que todas estas plantas que yo les mencioné son plantas de aire, ¿sí? Son plantas que se ocupan en los ramos cuando se hacen las limpias de ramos, ¿sí? Aquí vamos a irnos dando cuenta cómo se va a hacer, cómo se le llama al collar que se pone en el cuello, que es de este origen de esta joya que proviene de la palabra choke, que significa en inglés ahogo o asfixia, y que es una manera de llamar a la gargantilla que queda perfectamente ajustada al cuello y que nos da esa sensación de que nos estamos ahogando. Todo esto que nosotros aquí mencionamos, y ya como les había yo dicho, que el Santo Niño de Atocha en la santería es ese niño Jesús que se encuentra en los brazos de la Virgen. La historia dice que los musulmanes tenían encarcelados a los cristianos y que no permitían visita ni de familiares ni de amigos, y que solamente de niños pequeños, y de ahí va a salir toda esta historia de lo que les había yo comentado del libro donde va a visitar a ese preso. Por eso es que se hacía eso. El Santo Niño de Atocha, evocado como una evocación de infancia del Niño Jesús en México, lo situamos en el Santuario de Plateros, que es una comunidad de Fresnillo, Zacatecas, en la que va a estar haciendo toda esa veneración de las iglesias católicas, y que va a tener el Santo Niño de Atocha, Jesús, que se encuentra en los brazos de la Virgen. Fíjense en que, como les digo, que aquí solamente los niños podían visitar a los presos, fue así como el mismo niño Jesús decidió hacerle compañía en sus tribulaciones y los consolaba y les daba comida. Desde entonces, en la imagen fue representada como un niño peregrino, con guaraches, sombrero y una cesta de pan, y en una mano un bastón en la otra. Cuando los peninsulares llegaron al Nuevo Mundo, o sea, los españoles trajeron esta devoción, y los trabajadores europeos que emigraban a Plateros por el descubrimiento de tanta plata, que, o sea, eran mineros en esa región, no lo olvidaron y lo hicieron pues esa adoración. Se dice que el Santo Niño de Atocha también ayuda a los mineros que quedan atrapados en una mina, y se les atribuye muchos milagros, y millones de personas creen en todo el mundo en eso. Y aquí en México, hace más de 70 años, el periódico El Peregrino de Antorcha, que publicaba en Plateros, los padres josefinos entonces encargados en ese santuario confesaban que no había datos sobre quién trajo la imagen de Nuestra Señora de Atocha. Ignoramos también desde cuándo los católicos mexicanos comenzaron a tributar culto, especialmente la pequeña y simbólica imagen del Santo Niño de Atocha. Muchas veces se ha tratado de investigar en el fondo de los orígenes de la devoción del Santo Niño, y se ha encontrado en los archivos la más pequeña huella de historia. Y aquí vamos a irnos dando cuenta que ese pequeño manual de oraciones, en la que se incluyen pues todas esas alabanzas
que están hechas en versos, narraciones de milagros, ha insistido en correr a través de los años y que se van haciendo esas novenas y que se van haciendo todo ese paisaje a través de lo que se va haciendo. Vamos a ir viendo que muchas veces se ha tratado de, de hacer esa investigación. ¿Por qué los cubanos, por qué el rito de la santería se hizo ese sincretismo con esta deidad africana y que nos va a dar por resultado que se celebre el Día de Legua? El Día de Legua, que es el día 13 de junio y que es el que abre los caminos. Toda esta situación que nosotros estamos viendo ahorita, que si nos damos cuenta conocemos poco porque a través de la historia es muchas veces no se cuenta porque hay como cierto temor, como cierto miedo que se tiene de todos estos ritos, de todos estos culto que vimos a esa gente, porque fíjense en que aquí pasó algo muy interesante. No es lo mismo la gente que vino al nuevo continente en barcos, en carabelas, como fue Cristóbal Colón o Hernán Cortés, pero la clase de origen africano, los negritos, ellos vinieron en calidad de esclavos y ellos traían todas estas tradiciones porque ya se habían quedado sin tierras, sin territorios, y que así como ya vimos que los gitanos, los judíos, ellos no se relacionan con otras etnias para no perder su origen, así también el culto africano, por medio de sus canciones, está toda la historia de todo ese sufrimiento que hicieron cuando ingresaron como esclavos, cuando llegaron. Y entonces, ¿qué les quedaba nada más? Les quedaba nada más su religión, sus canciones, y por eso es gente que le gusta las calles, que le gusta la música, que les gusta todos esos sonidos, porque si estudiamos las historias de la música, casi todos provienen de los orígenes de África. Pues fíjense en que estos temas son muy interesantes, muy importantes, y que ya vimos que todo va a estar muy sincronizado, tanto con las deidades, como con las oraciones, como con los rituales, como los trabajos, porque uno de los trabajos más importantes que se hace son todos esos amarres de amor, ¿sí? Esos amarres de amor que tienen tanta fuerza y que por medio de la magia, del vudú, de la santería, se pueden lograr. Ya lo vimos como a través de los aromas de las frutas, del ron, del puro, ¿sí? Porque todo eso hace como un sahumerio en el que va a limpiar todo ese campo, todo ese espacio que se necesita para